En este video veremos cómo transformar los números complejos entre coordenadas rectangulares y polares, tanto de la manera teórica como usando una calculadora científica estándar. Este procedimiento va a ser importante para el trabajo de circuitos en corriente alterna. En estas dos figuras se ilustran las formas de escribir un número complejo. En ambas tenemos coordenadas cartesianas. Aquí en la izquierda tenemos lo que se llama las coordenadas rectangulares, donde tenemos el x, que correspondería a la parte real del número complejo, y el y, que sería la parte imaginaria. Parte imaginaria, que es el número que está acompañado por el número complejo j, que como bien recordamos, es igual a raíz cuadrada de menos 1. Ahora, en la expresión del número complejo en forma polar, tenemos la r, que en este caso correspondería al módulo del número complejo, y θ, que correspondería al ángulo del número complejo. Lo que veremos a continuación es cómo traspasar complejo en formato rectangular a complejo en formato polar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos aquí r, θ, y, nos vamos a concentrar en este triángulo. Podemos aplicar propiedades trigonométricas. Triángulo rectángulo, cateto x, cateto y, hipotenusa r. Podemos hacer lo siguiente, decir de que r al cuadrado, teorema de Pitágoras, x al cuadrado más y al cuadrado, y de aquí se llega a la expresión para r, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo θ? Lo hacemos por definición de tangente. Tangente del ángulo θ sería el cateto opuesto a θ, que sería y, dividido por el cateto adyacente, que es x. Y de ahí llegamos a que θ es la tangente de la menos 1 de y partido en x. A continuación, vamos a transformar de rectangular a polar el número complejo 5 menos j8. Lo que hay que hacer específicamente es llevar este número a un r ángulo θ. O sea, hay que calcular un módulo y un ángulo. De partida tenemos que distinguir cuál es x y cuál es y, cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Vemos de que x en este caso es 5, e y en este caso va a ser menos 8. Y teniendo eso presente, aplicamos las ecuaciones anteriores para obtener módulo y ángulo. El módulo sería r igual a la raíz de 5 al cuadrado, x al cuadrado, más y al cuadrado, que sería menos 8 al cuadrado. Aquí nos va a quedar 5 al cuadrado 25, menos 8 al cuadrado 64. De ahí nos queda raíz de 89, que es aproximadamente 9,43. Ese sería el módulo. El ángulo sería la tangente a la menos 1, de y, que es menos 8, dividido en x, que es 5. Y eso al calcularlo da aproximadamente menos 57,99 grados. Por lo tanto, este z nos quedaría en formato polar 9,43 ángulo menos 57,99 grados. Así sería transformar un número rectangular a polar de manera analítica. Sin embargo, en un contexto de corriente alterna o de circuito de corriente alterna donde hay que hacer transformaciones sucesivamente, este procedimiento es un poco lento. A continuación veremos cómo hacer esto mismo rápidamente usando una calculadora científica estándar. A continuación veremos cómo se hace la transformación de rectangular a polar del número 5 menos j8 usando dos calculadoras. Partamos por esta, que es uno de los tipos que uno puede encontrarse habitualmente, o que es de uso habitual de los estudiantes. Se puede hacer rápidamente usando el comando pol, que en este caso aparece en el shift más. Entonces nos va a quedar 5, que en este caso aparece como shift, cierre paréntesis, menos 8. Se cierra el paréntesis y nos van a aparecer para este tipo de calculadora inmediatamente la magnitud y el ángulo. La magnitud es 9,43 y el ángulo va a ser menos 57,99 grados. Grados hexagesimales. De eso quiere decir de que esta calculadora está seteada de tal manera que interprete los ángulos en grados. Este es un detalle muy importante
con el que hay que tener cuidado y que lo vamos a poder apreciar con esta otra calculadora, donde vamos a repetir la operación. Hay un detalle que hay que ver acá. Hay que fijarse de que tiene que aparecer destacada una T blanca en un cuadrado negro. Eso significa de que se interpretan los ángulos en grados sexagesimales. Si, por ejemplo, apareciera una R blanca en un cuadrado negro, significa que se interpretan los ángulos como radianes. En ese caso, si colocamos seno de 90, no nos va a dar 1 porque lo que se está calculando es seno de 90 radianes. Prueba de ello es que si hacemos seno de pi dividido en 2, ahí nos va a dar 1, que es correspondiente a 90 grados en radianes. Al seno de 90 en radianes. Entonces, hay que asegurarse que si vamos a trabajar con grados sexagesimales, tienen que aparecer la D blanca en un cuadrado negro. Ahí tenemos que el seno de 90 da 1. Ahora hacemos la misma operación. Polar de 5, menos 8. Aquí nos aparece primero la magnitud, que es 9,43. Para obtener el ángulo, hacemos alfa, f, que estaría en este caso en el botón, estaría en el botón tangente, igual, y ahí nos aparece el ángulo en grados sexagesimales. Ahora veremos cómo pasar de polar a rectangular. Nuevamente vamos a apelar a la trigonometría. Tenemos aquí el ángulo θ, hipotenusa r, y, x. En particular vamos a usar las definiciones de coseno y seno. Coseno de θ sería cateto adyacente, que es x, que es la parte real, partido la hipotenusa, que es r. De aquí despejando se llega a que x es igual a r, que es la magnitud por el coseno del ángulo. Por otro lado, de la definición de seno, vamos a tener de que seno del ángulo θ va a ser el cateto opuesto, que sería y, que es la parte imaginaria, partido por la hipotenusa, que es el módulo r. Y de aquí despejando, se llega a la expresión para la parte imaginaria, que sería r por seno de θ. Ahora veremos cómo transformar de polar a rectangular este número complejo 12 ángulo 36 grados. A lo que tenemos que llevar esto es una expresión igual a z correspondiente a x más j por y, donde hay que calcular x e y. Tenemos que identificar cuál es r y cuál es θ en este caso. Magnitud y ángulo. En este caso r es 12 y θ es 36 grados. Y lo que sigue es aplicar las ecuaciones que recién vimos. O sea, x, que va a ser r, que es 12 por coseno de 36 grados, que al calcularlo nos va a dar aproximadamente 9,71. E y, que sería 12 por seno de 36 grados, que al calcularlo nos va a dar aproximadamente 7,05. Por lo tanto, este z en formato rectangular nos va a dar 9,71 más j 7,05. Nuevamente, en un contexto de circuito de corriente alterna, donde vamos a tener que estar transformando permanentemente entre polar y rectangular, este procedimiento va a resultar lento. A continuación vamos a ver cómo se puede hacer esto usando una calculadora científica. Veremos cómo se transforma de polar a rectangular el número complejo z, 12 ángulo 36 grados. Veamos qué pasa con esta calculadora. En este caso tenemos que usar el comando rec, que se encuentra en el shift signo menos. Entonces, para ingresar el rec, lo primero que tenemos que ingresar es la magnitud, que es 12, la coma, que es shift cierre de paréntesis, 36, que en este caso se interpreta en grados, igual, y nos va a dar la componente x, que es aproximadamente 9,71, y la componente y, que es aproximadamente 7,05.
Ahora veremos cómo se hace eso mismo con esta otra calculadora. El rec está en el shift menos en este caso. 12,36. Se ingresa de la misma manera. Nos va a dar 9,71, que es la componente X. Y para ver la componente Y vamos a hacer alfa F en la tangente. Y ahí nos va a dar 7,05.